Bienvenidos a Pino Suárez II, domicilio del diálogo, desde esta Galería de Presidentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tenemos el gran honor de recibir a un funcionario de alto nivel de Naciones Unidas, Antonio Mazzitelli, quien es representante regional para México, Centroamérica y el Caribe de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, un funcionario especializado en temas de crimen organizado de droga, con experiencia dentro de la ONU de más de 23 años. Don Antonio, muchas gracias por estar con nosotros en el canal de la Corte. No, muchísimas gracias a usted y es un placer y un honor estar en la Corte y en esta sala tan linda, en ese edificio maravilloso. El honor es nuestro, don Antonio. Quiero comenzar hablando del trabajo de campo que realiza su oficina, esta representación, estableciendo programas integrales en países donde la violencia es intensa, donde las amenazas del crimen organizado, el tráfico de drogas, ha vulnerado instituciones y ha provocado daños a la población civil profundos y de conocimiento público. Se habla de que América Latina es considerada una de las regiones más violentas del mundo y justamente en América Latina se encuentra México. México es un punto importante, lamentablemente lo digo, de atención en el tráfico de drogas, lo vivimos todos los días, es una situación histórica, somos vecinos de los Estados Unidos, el principal consumidor de drogas. Entonces eso nos deja en una posición incluso geográfica desventajosa desde inmemorial, es decir, desde que existen los estados modernos, nos ha dejado una situación complicada en el tema del tráfico de droga y en los últimos años México ha padecido en carne propia el tema de la inseguridad y el crecimiento del crimen organizado en sus diversas vertientes. Don Antonio, ¿cuál sería el diagnóstico que tiene usted, Naciones Unidas, de la región en general, América Latina, como un tema prioritario en el crimen organizado, para analizarlo, para de manera multidisciplinaria tratar de abordar el tema con inteligencia, con objetividad, para aportar solución? Yo empezaría diciendo que el papel de UNODC en particular a lo largo de los últimos 15 años ha sido de tratar de incluir adentro de la agenda internacional el tema de seguridad y justicia como pilar fundamental del desarrollo económico global. Desafortunadamente, por demasiado de tiempo, el tema de seguridad y de justicia ha tenido que competir con los temas económicos. Los estados, el bienestar de los individuos y de la comunidad se veía casi exclusivamente a través de una óptica que era económica, poder de compra, riqueza generada por los países y con algunos derechos sociales importantes, el derecho a la instrucción, el derecho a la salud, los derechos políticos. Pero muy raramente se incluía el derecho a la seguridad y el derecho a la justicia, que para nosotros es fundamental como pilar fundamental de la construcción de estados democráticos y modernos. Olvidando que el contrato social entre los individuos que crean las instituciones está fundamentado en la administración, la garantía de seguridad a través de la administración de la justicia, el monopolio de la violencia que tiene que ser que el ciudadano entrega a las instituciones estatales y que el Estado utiliza bajo las reglas de las leyes, bajo el Estado de Derecho. Todo eso nos ha llevado de verdad a entrar adentro de dinámicas en donde desafortunadamente seguridad y justicia no hacían parte de las prioridades de los estados, de las prioridades de la cooperación internacional, entre invertir en la construcción de una escuela y invertir en la construcción de un tribunal o fortalecer la policía. Se prefería, por varias razones, construir una escuela, olvidando que en muchos casos, y eso ha sido uno de nuestros primeros ensayos desde el punto de vista académico, que si no hay seguridad, los niños que vienen de las aldeas no van a llegar a la escuela. Entonces,
empezar a hacer un discurso dentro del cual seguridad y justicia son elementos constitutivos del desarrollo. Y esto ha sido reflejado en la que es parte de la reforma del sistema Naciones Unidas, con la grande reforma del ex secretario general Kofi Annan en una libertad más grande. Seguridad y desarrollo tienen que ir juntos y bajo el respeto fundamental de los derechos humanos. Eso es el contexto general que se aplica un poco a todas nuestras intervenciones en el mundo. Mirando más a América Latina, seguramente América Latina hoy en día vive lo que son los costos de la industrialización y de la democracia. ¿En qué quiero decir? Seguramente el proceso democrático, el proceso de desarrollo económico genera externalidades. Y algunas de esas externalidades, que son sociales, que son de medio ambiente, son también el crecimiento del crimen y adentro del crimen organizado. Más el crecimiento es rápido, más hay también los espacios adentro de los cuales las organizaciones criminales o el crimen se puede desarrollar, en muchos casos tomando también prerrogativas que deberían ser cumplidas por los estados. Y aprovechando de lo que desafortunadamente es una de las características del desarrollo, yo diría acelerado, de América Latina. Eso es la inegalidad. Inegalidad en términos de oportunidad, inegalidad en términos de poder, de acceso a las que son las oportunidades que esta nueva sociedad nos está ofreciendo. Y seguramente la inegalidad genera espacios para el crimen, genera razones y ocasiones para las violencias. Y esto es lo que se está viviendo. México en particular ha vivido seguramente uno de los desarrollos económicos más exitosos de toda América Latina, a partir de la firma del Tratado de Libre Comercio, un desarrollo económico acelerado y no necesariamente ese desarrollo económico acelerado ha sido sustentado con un desarrollo de la que son las instituciones que deberían cuidar, hacer más equitativa la distribución de los beneficios de este desarrollo. Eso se aplica en particular, en mi caso, a lo que es el tema de seguridad y justicia. Adentro de un contexto muy particular que es el mexicano, eso es de un Estado federal, en donde la ley federal no necesariamente es la ley que los tribunales o las fuerzas de seguridad de los diferentes estados después implementan, con un contexto en donde la misma seguridad es el resultado, debería ser el resultado de la colaboración de diferentes instituciones que pertenecen a diferentes niveles de poder, estatal, municipal y federal. Todo este contexto, como tú justamente se estaba mencionando, tú hablabas de los costos, yo hablaría también de los beneficios de tener una frontera con el mercado más grande del mundo, con la economía más poderosa del mundo. Es cierto que Estados Unidos es el mercado más importante para las drogas del mundo, pero es también, y de lejos, el mercado más importante. Exactamente, entonces el crecimiento económico de México está directamente relacionado en el bien y en el mal, en el grande vecino del norte. Y la economía, sobre todo de una parte de la Federación Mexicana, siempre ha sido relacionada a la que era la frontera norte. Lo que ha pasado en muchos casos, cuando uno lee la historia del Cártel del Golfo, de los Arellano Félix, en muchos casos había una historia de 100 años de contrabando o de una cierta cultura de la ilegalidad. En muchos casos, la época de oro del turismo y del desarrollo de las zonas fronterizas del norte era relacionado a una cultura de la ilegalidad. Los norteamericanos venían a hacer a México lo que no podían hacer en Estados Unidos. Entonces, ¿sigue ocurriendo? Una cultura, yo diría mucho menos, yo diría que afortunadamente mucho menos, aún así se queda, pero estos son los beneficios y los costos de las fronteras.
que hoy en día se pueden reproducir de manera inversa con la frontera sur. El tráfico de gasolina, el tráfico de productos, el contrabando. De personas, la trata de personas. La trata de personas, el tráfico de migrantes. Las fronteras necesariamente generan oportunidades provechos por las actividades ilegales y criminales. Y todo esto seguramente ha generado no solo una cultura de la ilegalidad en determinadas zonas, sino también unos elementos económicos que han favorecido el crecimiento del poder económico, de la cultura criminal y de algunos bandos criminales. Don Antonio, ¿qué ocurrió? Usted, que es un estudioso del tema y ha visto la evolución no solamente en México, sino en la región latinoamericana. ¿Qué ocurrió durante el sexenio de Felipe Calderón? Se mediatizó mucho este enfrentamiento con el crimen organizado. El propio presidente en ese momento hablaba de una guerra frontal inédita que nunca se había sostenido desde el Estado mexicano contra el crimen organizado, cuestionada desde diversos sectores por el número de muertos que ha acarreado, no solamente del bando de los criminales, sino de población civil, de migrantes, de ciudadanos honestos, trabajadores que se han quedado en medio del fuego cruzado en una guerra que ha causado indignación en México y que ha provocado pues, resultados de miles de muertos. Naciones Unidas tiene una cifra de los muertos durante el sexenio de Felipe Calderón en esta guerra, en este combate. No, absolutamente no. Y en general Naciones Unidas maneja las cifras que le son brindadas por los gobiernos, por sus miembros. Las Naciones Unidas no es nada más que los Estados Unidos que trata de solucionar problemáticas. Entonces, uno de los principios es que los datos que manejamos son los datos que los estados nos aprovechan, nos brindan. Ciertamente lo que tú estabas diciendo es verdad. Los últimos 6 años han sido años extremadamente dolorosos para México. ¿Cuáles son las responsabilidades de la administración? Yo iría muy cuidadoso. Seguramente lo que es cierto es que la administración del presidente Calderón se ha encontrado a hacer frente a una situación de seguridad en el terreno que estaba desbordando, eso es, las organizaciones criminales. Y aquí hay que reconocer, las organizaciones criminales ya operaban en el territorio. Sí, por supuesto. Eso quiere decir, don Antonio, perdón, que antes se generó un clima de descomposición, es decir, fue muy laxo el Estado mexicano en su combate con el crimen organizado y esto desbordó un poco la situación y fue irremediable. Yo diría que es cierto que México ha pagado lo que no se hizo en el pasado, porque yo diría también que hay una serie de factores externos, en el sentido que en esos últimos 6, 8 años ha habido una evolución de lo que la cultura y el modus vivendi criminal. Hemos pasado de carteles a organizaciones criminales territoriales y el cambio es un cambio fundamental. Las organizaciones de droga tienen como objetivo trasladar un bien ilícito de un punto al otro, aprovechando del profito generado por el cruce de las fronteras o por los kilómetros cumplidos. El mismo bien ilícito, la droga, que cuesta un kilo de cocaína $2.000 a Colombia, vale $40.000 a Nueva York. Eso es en relación a las distancias y a la dificultad de llevar el bien del punto A al punto B. Entonces, los carteles han generado estas cadenas que le permitía de llevar. Y la manera de trabajar, la cultura de los carteles criminales es minimizar el riesgo y maximizar el provecho. Maximizar el provecho es escoger los bienes que te permiten una venta más alta, un provecho más alto, que tiene un valor de venta más alto. La cocaína se compra a kilos y se vende a gramos. Minimizar el riesgo es justamente evitar incautaciones,
evitar persecución judicial y sobre todo evitar también combates con competidores o con quien tiene que hacer el trabajo logístico durante este largo camino. Entonces, el instrumento principal para las organizaciones criminales de tráfico es la corrupción. Yo tengo un gran provecho, para minimizar mi riesgo inverto parte de mi provecho en minimizar los riesgos. Eso quiere decir que la violencia es el último instrumento que utilizo. La violencia genera tensión, genera un pedido de intervención por parte de las autoridades, genera conflictos al interior del mercado. Entonces, las organizaciones de tráfico no buscan violencia, buscan low profile, perfil bajo. Al contrario, a México empieza en los últimos 8 o 10 años a aparecer un nuevo fenómeno criminal que es un fenómeno criminal territorial. No son organizaciones que están especializadas en mover bienes, son organizaciones que son especializadas en controlar territorios. Y controlar territorios quiere decir controlar todas las actividades, primero criminal, después ilícitas, después lícitas que se desarrollan en el mismo territorio. Los Zetas, la familia michoacana, antes de ser productores y traficantes de drogas, extorsionan a quien trafica droga. Yo, Zeta o Cartel del Golfo, pido derecho de piso al Cartel de Sinaloa si quiere pasar por mi territorio. Esto es inaceptable. Y además, más territorio controlo, más puedo aprovechar desde el punto de vista económico. Y por controlar más territorio necesito más hombres. El opuesto de las organizaciones criminales de tráfico. Menos personas están involucradas, menor es el riesgo. Que se sepa, que me venden, que más pierda. Discreción, entre comillas. Exactamente. Entonces hay este choque entre estas dos culturas criminales que seguramente ha generado violencia adentro de un contexto también en donde el mercado mismo mexicano empieza a ser un mercado interesante para las organizaciones criminales. Mercado de la economía ilícita, el mercado de la informalidad, de la contrafacción, de la falsificación, el mercado contrabando de gasolina. Eso es, las organizaciones criminales más se acercan al territorio y menos se especializan, más descubren nueva posible fuente de ingresos, en donde pero ya hay gente que trabaja. Entonces, para obligarlos a respetar mis leyes, en el mundo criminal utilizo la violencia. Todo eso ha generado una dinámica de violencia en donde desafortunadamente los que tenían que controlar el territorio o no tenían la capacidad de hacerlo o ya estaban cooptados por las organizaciones criminales mismas, que para reducir sus riesgos corrompían e infiltraban las organizaciones de seguridad pública a nivel territorial. Y todo eso ha generado violencia sobre violencia. Las respuestas reactivas, cómo reconquistar el territorio, cómo tratar de arginar, parar esta ola de violencia y también transmitir a los ciudadanos, a la comunidad internacional, que existe un Estado y que ese Estado tiene un derecho que tiene que ser implementado. Eso claramente no se pudo hacer en un año, en un día, ni en un año. Todavía se vive... Ni en un sexenio. Se viven situaciones en donde hay que reconquistar estos espacios. El fenómeno reciente de las ¿cómo se llama? Los grupos de autodefensa. Sí, ese es todo un tema. Los grupos de autodefensa no tenemos que verlo. Grupos sociales que se organizan entre sí, se arman para combatir delincuentes. Adentro de su propio territorio. Así es. Adentro de su propio territorio. Pero eso no es, el Estado de Derecho. Ignorando no es diferente del fenómeno del linchamiento. El fenómeno del linchamiento ya estaba presente. Justicia por propia mano. Justicia por propia mano, eso es... Muy preocupante, ¿no? Muy preocupante, absolutamente muy preocupante, pero que expresa la necesidad
de la gente de encontrar justicia y encontrar seguridad. Ahora, ¿quién tiene que brindar esa justicia y seguridad? Si estamos hablando de territorios urbanos, estamos hablando de policías municipales, espacios rurales, estamos hablando de policías estatales que deberían controlar allá el territorio. Entonces, todo esto es lo que se ha tratado de articular bajo la precedente administración y que hoy en día se está reforzando con una perspectiva, yo diría afortunadamente, menos reactiva y más proactiva. Hablar de prevención de crimen es una prevención que no es solamente una prevención policial necesaria, sino una prevención social. Cultural. Cultural. ¿Cuál es el papel del ciudadano adentro de un sistema de seguridad y justicia en donde el ciudadano no tiene solo derechos, sino tiene también deberes? Don Antonio, a veces pareciera trivial, pero no lo es, que permitir que un niño juegue con estos videos de moda, que entre más certero es para asesinar, pues mejor le ver en el juego de video, va generando un mensaje desvirtuado, es decir, hay un tema cultural también importante que viene desde casa y que hay que atacar, es decir, violencia genera violencia. Es esto el punto. No es el juego, porque el mismo juego se utiliza en Suecia. Así es. La Suecia no tiene la tasa de violencia, o Suecia para decir, en los estados nórdicos, Europa, Asia. Entonces es hacer un trabajo de prevención, entonces en donde el juego se queda un juego. El niño entienda que algo es un juego, otro es vivir y compartir con los otros, aceptar las diferencias, como también construir su futuro sobre el trabajo. Entonces, trabajar el tema de las oportunidades y de la egalidad en términos de oportunidades. Creo que eso es el paso que México está dando. No tenemos tampoco que olvidar que México es un país de nueva industrialización. México es un país del G20, pero hace 40 años México no ofrecía a sus ciudadanos las mismas oportunidades que le puede ofrecer hoy en día. Se han hecho pasos importantísimos en términos de acceso a la educación, acceso al trabajo y mucho más se queda que hacer. Don Antonio, llega a ser una tentación para las autoridades, para los presidentes, este marco de aparente negociación con grupos delictivos para reducir violencia. Se ha hablado mucho de eso, es decir, obviamente desde el Estado de Derecho, desde la perspectiva del respeto a la ley, es inadmisible. Sin embargo, se habla desde hace muchos años de aparentes negociaciones, de permitirle a ciertos grupos operar a cambio de reducir márgenes de violencia. Diría que si se habla, hay siempre las teorías de la conspiración. Sí. Y esto también es una característica que he encontrado bien desarrollada en México. A Italia la llamamos la dietrología que hay detrás, Sí. entonces es común. Yo diría que son justo discursos académicos o pseudoacadémicos, porque no hay negociación con quien no respete los pactos. Eso es, ¿cómo se puede negociar sí, con los criminales? Que parte la base de no respetar la ley. Segundo, la violencia no lo genera el grupo criminal hegemónico. El grupo criminal hegemónico que ya controla un territorio no necesita generar violencia. Don Antonio, el Chapo Guzmán declarado enemigo público número 1 en Chicago. Sí, bueno, eso... A la par de Al Capone. El Chapo Guzmán hace también varios años que está en la clasifica de Forbes. Sí. Esto es el mundo de la comunicación, ese es el mundo que sigue hablando de carteles, de narcoeconomías, sin querer reconocer que hoy en día México y sus excelencias, México tiene uno de los institutos estadísticos más desarrollado del mundo, que produce las mejores estadísticas en términos de seguridad y justicia.
El INEGI. Y el INEGI. Y nosotros, UNODC tiene el honor de tener un centro de excelencia que trabaja sobre el desarrollo a nivel mundial de metodologías estadísticas sobre seguridad y justicia, porque desafortunadamente no hay. Entonces, cuando hablamos de seguridad y justicia, no sabemos bien cómo medir la seguridad y justicia. Pero en la encuesta de victimización, lo que los ciudadanos denuncian, que no denuncian a las autoridades, es el robo. No es el narcotráfico, no es el crimen organizado, es la extorsión, que es seguramente una forma de narcotráfico, o las empresas, robo, corrupción. Entonces son otros crímenes, eso es también, y se necesita una diferente manera de ver la que es la situación criminal y cómo el crimen se está desarrollando. Tratando de ser propositivos y, como usted lo mencionaba al principio de nuestra charla, antes de empezar a grabar, ver el vaso medio lleno y no medio vacío. Tenemos 4 minutos. ¿Cuál sería su conclusión en una perspectiva positiva en este tema que es muy delicado? México ha hecho de verdad pasos importantes acerca de un verdadero Estado de Derecho, un Estado garantista y un Estado democrático. La reforma del sistema de administración de la justicia penal es una reforma fundamental en un Estado moderno que quiere garantizar, fundamentado en el principio de inocencia y no en el principio de culpabilidad. Esto son logros fundamentales. Lo mismo en materia de amparo, de revisión constitucional. Entonces, México derechos humanos ha generado una dinámica que es seguramente una dinámica que lo proyecta en el futuro. El nuevo gobierno ha también hecho un paso más adelante, tratando de desarrollar una dinámica que es preventiva y no reactiva. Hay que apoyarlo, hay que fortalecerlo a través de la participación ciudadana, que también es un logro importante de esos últimos 6, 8 años de México. Una sociedad civil siempre más organizada y partícipe. Y también hay que respaldarlo con resultado, acelerar a través también de la participación de un papel más activo del Poder Judicial en la administración de una justicia que sea una justicia cerca de los ciudadanos y fundamentada también a través de la que pueden ser la cooperación entre los diferentes poderes. El Poder Ejecutivo, la PGR, las instituciones de procuración de justicias tienen que hacer su trabajo para brindar a las Cortes casos que puedan ser juzgados y antes de esto que los ciudadanos denuncien los crímenes que están viviendo. Esto en el área de la seguridad, de la justicia, que para mí es fundamental para que haya seguridad. Si no hay justicia, nunca habrá seguridad. Don Antonio Mazzitelli, muchas gracias por la conversación. Nos ha hecho un diagnóstico muy equilibrado, muy claro, muy certero, con datos interesantes. Agradezco mucho su presencia en el canal de la Corte. Gracias a ustedes, muchísimas suerte para su próximo trabajo. Muchas gracias. También le agradezco a usted el favor de su atención. Lo invito a que siga en nuestra programación en el canal judicial.